En Crímenes del Futuro, del director canadiense David Cronenberg, la biotecnología ha creado novedosas formas para intervenir y controlar el cuerpo. Este avance ha logrado la desaparición de enfermedades y, en suma, la ausencia del dolor corporal, lo cual ha derivado en que esta sociedad del futuro explore formas radicales para modificar sus cuerpos. En dicho contexto, una pareja de artistas, Saúl y Caprice, se dedican a realizar performances en los que exhiben la extracción de nuevos órganos que Saúl crea dentro de su cuerpo y que Caprice logra tatuar estando aún dentro de él, para luego mostrarlos como arte e inventariar las diversas formas en que el cuerpo puede explorar sus límites y extenderse más allá de los confines de la carne. Bajo la premisa general de que el cuerpo es la realidad, Crímenes del Futuro es el regreso de Cronenberg a la dirección tras 8 años de haber presentado un largometraje. Fue parte de la selección oficial del Festival de Cannes de este año y ha cosechado comentarios bastante positivos, dado que vuelve a uno de sus intereses más populares, la carne, elemento que marcó mucho el estilo de su cine desde los 80 al menos, creando un movimiento cinematográfico conocido como la nueva carne, del que si bien no es el fundador, sí es parte importante de esa representación del cuerpo horroroso, donde existe una pérdida de la identidad debido a la transformación física y psíquica de los propios cuerpos, y donde el horror proviene precisamente de esas transformaciones monstruosas que los personajes experimentan, ya sea por decisión propia, por experimentación o por azares de la biología. We've all felt that the body was empty. Empty of meaning. And we've wanted to confirm that, so that we could fill it with meaning. Estas características de lo que algunos otros analistas suelen denominar body horror se instalan de nuevo en este reciente filme de Cronenberg, donde el director nos muestra no únicamente las posibilidades gráficas que posee para filmar a personajes rascando, arañando o abriendo su propia carne, sino también abona a una discusión filosófica que existe desde principios del siglo pasado, pero que se ha retomado en los debates contemporáneos: la indagación sobre cuáles son las potencias del cuerpo. Considero que esta reflexión está presente a través del discurso de sus personajes, principalmente los de Saúl Tensler, interpretado por Viggo Mortensen, y su pareja, Caprice, interpretada por Léa Seydoux, quienes encuentran en el cuerpo una posibilidad para experimentar la realidad sin dolor y modificar la carne. Por otro lado, también se hace patente un discurso sobre el cuerpo como un acto político y como receptáculo para el placer. Lo primero se muestra en las acciones de Lang Dotrice, interpretado por Scott Speedman, un activista cuyo hijo falleció y con cuyo cuerpo el hombre desea enunciar las implicaciones éticas y políticas de la modificación corporal a través de la tecnología, misma que nos ha quitado el sistema del dolor y por tanto la capacidad de sentir ciertas emociones. Esto último también se vincula con el personaje de Timlin, interpretado por Kristen Stewart, perdón. Su personaje es una representante del clandestino Registro Nacional de Órganos que se presenta en la película. Ella toma un particular interés en Saul Tensler, pues piensa que a través de las metamorfosis de este artista se crea la evidencia necesaria para demostrar que las cirugías son la nueva forma para obtener placer sexual, o como lo dice ella misma, la cirugía es el nuevo sexo. Surgery is sex, isn't it? Is it? You know it is. Surgery is the new sex. Así pues, en esta película, el cuerpo es el protagonista de todas las tensiones que no se hablan, pero que están uniendo a una sociedad que ha perdido ciertas capacidades sensoriales y las ha reemplazado con performances, cirugías estéticas en donde lo que parecería horroroso en realidad se percibe como bello, y por supuesto las implicaciones éticas de lo que el cuerpo representa para toda la sociedad. En este sentido, y como ya lo hago evidente, es posible una lectura filosófica de esta película a la luz de las teorías de los afectos y la fenomenología de la percepción. Esta última, originada desde 1945 gracias a Maurice Merleau-Ponty, quien argumentó que el cuerpo es el primer y más importante receptáculo con el que se experimenta la realidad. Por tanto, los órganos sensoriales son las herramientas con las que percibimos el mundo. Desde allí
Desde las sensaciones es que obtenemos y construimos saberes sobre lo que habita en la realidad. And I don't like what's happening with the body. In particular, what's happening with my body. Which is why I keep cutting it up. De manera contemporánea, la discusión ha avanzado hacia las potencias del cuerpo, tomando como base la filosofía de Baruch Spinoza, quien afirmó que en realidad nunca conocemos del todo las capacidades que tiene un cuerpo. En esta línea, el filósofo canadiense Brian Matsumi ha colaborado en la cada vez más popular teoría del afecto, cuya premisa es que los afectos gobiernan nuestra existencia y nuestro accionar. Por tanto, somos empujados por las afecciones corporales y sus respectivos procesos mentales. Es decir, que mente y cuerpo son una energía procesual gracias a la cual construimos el mundo al mismo tiempo que lo pensamos. La teoría es desafiante porque expone que el cuerpo es un sistema cognitivo autónomo que registra y puede interpretar información, lo mismo que el sistema cognitivo mental. Cuando veo Crímenes del Futuro, me resulta inevitable pensar en esta teoría que habla de las potencias corporales y las distintas formas de sentir, de pensar y de relacionarnos unos con otros. Por ejemplo, el personaje de Whippet, interpretado por Don McKellar y que en la película es compañero de Timlin en el Registro Nacional de Órganos, asegura que la metamorfosis del cuerpo es éticamente riesgosa y llevará a la humanidad a la extinción, precisamente porque el ambiente y las extensiones artificiales nos han quitado el dolor, el cual es el sistema de alarma más importante que tenemos ante el peligro. Imaginemos entonces que nuestro cuerpo no detecta el peligro. Estaríamos ante la posibilidad de no percibir las amenazas, pero también de arriesgar más la carne. En algún momento de la película, Saul Tensler explica que él ya no es experto en las formas tradicionales de tener sexo. De hecho, una máquina artificial que modula el dolor, por así decirlo, que atraviesa Tensler cuando su cuerpo genera un nuevo órgano, es también la maquinaria que le permite tener intimidad con Caprice. Mangueras, agujas, sangre y heridas son la forma en que sienten placer y esta obsesión se extiende hacia la sociedad misma, quienes ya se preguntan cuáles son los límites sensuales y políticos de sus corporalidades. Let us not be afraid to map the chaos inside. Let us create a map that will guide us into the heart of darkness. Cronenberg no solo retoma esta preocupación temática, sino que también, a mi parecer, vuelve a la estilística visual que trabajó de manera continua en películas como Videodrome, Scanners, La Mosca, Twins, El almuerzo desnudo o incluso en Crash. Una estética oscura, casi expresionista, que refleja, por así decirlo, los estados psíquicos de sus personajes. Por otro lado, explora las deformaciones corporales para representar la interfaz humano-máquina y cómo los personajes se hacen de cuerpos nuevos, ya sea por enfermedad, experimentos científicos, la alteración de los sentidos vía las drogas o ciertos fetiches que para algunos podrían ser desviaciones sexuales. Para Cronenberg, podríamos decir, la carne siempre fue una anomalía, por eso desprendernos de ella es el siguiente paso en la conformación de nuevos seres humanos. Lo que sí deseo reiterar es que Crímenes del Futuro va más allá de la relación entre cuerpo y entidades artificiales, pues su discurso se centra también en la política del cuerpo, una idea que han trabajado filósofos como Gilles Deleuze, Hannah Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben y el mismo Brian Matsumi, entre muchos, muchos otros y otras. Existe una política individual del cuerpo y una de la población, algo conocido como biopolítica, que consiste en controlar y normalizar ciertos preceptos de cuerpo, lo cual se logra precisamente a través de dispositivos de vigilancia, dispositivos represores, instalaciones médicas y la regulación de la enfermedad, entre otros temas que creo se pueden localizar en esta película. Es por eso que, volviendo al filme, frente a la política de control de cuerpos que desea hacer el Registro Nacional de Órganos, que se coloca aquí dentro de la narrativa, Cronenberg introduce las nociones del arte y el performance como fuerzas que liberan al cuerpo del control de otros y nos hacen destruir los límites de la opresión. Surgery is sex, isn't it? You know it is. Surgery is the new sex.
No está de más decir que no podemos asegurar que Cronenberg esté pensando en los autores que mencioné, pero sí al menos en la discusión filosófica de las potencias del cuerpo. Reitero también que esta es una lectura de la película que hago a la luz de ciertos textos filosóficos con los que me he encontrado y que vale la pena explorar en discusiones más amplias, así como también es importante conocer las diversas interpretaciones que se hacen de este filme. Crímenes del futuro todavía se exhibe en algunas pantallas de cine y en la plataforma Movie desde el 29 de julio. Yo soy Bloody Eric, gracias por quedarte en este video y nos vemos en la próxima entrega.